Hola, bienvenidos a la segunda parte del tema 2 de contexto macroeconómico, que es comprensión del alcance y significado de la ciencia macroeconómica. En la clase pasada alcanzamos a ver un poco de la definición de macroeconomía, su diferencia con microeconomía. Creo que ya nos quedó claro aquello de que la macroeconomía estudia los indicadores económicos en agregados grandes, ¿no? Ahora lo que quiero que hagamos en este video es revisar un poco de la historia macroeconómica de México, de ver aterrizados en la realidad del país cómo se han comportado los indicadores macroeconómicos a lo largo del tiempo y cuáles han sido las principales decisiones que han tomado los gobiernos que nos han llevado a momentos de auge económico muy importante, decisiones acertadas, pero también decisiones que hemos tomado mal una y otra vez a lo largo de la historia. ¿Okay? Más adelante en el semestre vamos a entender a profundidad cómo funcionan las políticas económicas, las fiscales, las monetarias, las comerciales, cómo en los modelos económicos que relacionan a dos variables podemos ver en qué se basan los economistas para tomar decisiones básicas, ¿no? Pero antes de entrar a profundidad en eso, quiero que conozcamos un poquito de la historia de México para que veamos cuáles son las consecuencias y las virtudes de manejar bien los indicadores económicos, cuáles son las lecciones que nos han dejado las crisis y momentos de auge en el país. Con esto comenzamos. Antes de revisar la historia, quiero brevemente explicarles dos conceptos que son pues, muy importantes para que entendamos las siguientes diapositivas. Una es el tipo de cambio fijo. Ni a ustedes ni a mí nos tocaron los momentos de tipo de cambio fijo en México, pero fue una política que se implementó por algunas décadas en el país, más o menos de los 50 a los 80, más o menos estuvimos aferrados a una política de paridad cambiaria fija. ¿Qué significa esto? Pues que el peso tenía un valor fijo entre el dólar. Si nosotros determinábamos como país que 5 pesos eran un dólar, hacíamos todos los movimientos internos de moneda necesarios para que el peso no dejara de valer pues 5 pesos un dólar, ¿no? Que esa fuera la paridad cambiaria. No significaba que en algunos momentos dentro de estas décadas que tuvimos esta política nunca hubiera una devaluación. Sí, sí la había, pero era una devaluación, digamos, forzada. Era una devaluación hasta el momento en el que era insostenible para México mantener ficticiamente ese nivel y no dejar al dólar pues moverse, ¿no? Moverse como ahora lo hace, por movimientos de oferta y demanda naturales en el mercado de la moneda como en cualquier otro mercado, ¿no? Sube la demanda del dólar, sube pues el precio, digamos, del dólar, ¿no? Valen más pesos cada dólar. Baja la demanda del dólar, pues baja también el precio del dólar. Esto también, pues digamos, no es tan simple como eso. Sabemos que también está ligado al precio del petróleo, a shocks externos dentro de las economías. Pero bueno, sin irnos tan a detalle con cómo funcionan los tipos de cambio, ya lo veremos después. Lo que me interesa es que entiendan este tipo de cambio fijo. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Quién es el responsable cuando el país adopta una política de tipo de cambio fijo? Pues el Banco Central. ¿Qué es lo que va a hacer el Banco Central? Manipular la oferta y demanda interna de la moneda a la que estás vinculando tu moneda nacional. En este caso, el peso estaba vinculado al dólar y tenía que manipular internamente los movimientos de dólares en la economía. Tenía que tener una gran captación de dólares, todos los dólares que entrara, agarrarlos, guardarlos y hacer una reserva de dólares muy muy grande para mantener la demanda del peso también muy alta y asegurarse de que la paridad que deseaba el gobierno pues se cumpliera. ¿Okay? ¿Qué implicaciones tiene para un banco central o qué necesita un banco central para que esa paridad la pueda mantener? Necesita stocks grandísimos de dólares. No se te pueden acabar los dólares si tienes un tipo de cambio fijo. Porque imagínate, en el resto del mundo el dólar está fluctuando con la naturaleza del mercado. Si se fortalece la economía estadounidense, el dólar va para arriba. Pero si tú, México, estás aferrado a mantenerlo ficticiamente barato y se te acaban, pues imagínate, para cumplir tus obligaciones internacionales tienen que ser pagadas con dólares. Y si no tienes, pues tienes que salir a conseguir. Pero si en México vale 5 pesos, pero la realidad global es que vale 10, 15, pues comprar dólares carísimos para traerlos a la economía y seguir con esta política de tipo de cambio de dólares baratos, pues sale carísimo, ¿no? Te puede quebrar pues tu economía.
Entonces, esas implicaciones tienen mantener un tipo de cambio fijo y es algo que a México le tomó mucho tiempo entender y abandonar finalmente, pero mm, era importante que comprendiéramos primero este concepto. El segundo concepto es reservas internacionales. En cualquier medio de comunicación que hable de indicadores macroeconómicos encontramos este término, pero ¿qué son las reservas internacionales? Bueno, son activos financieros que el Banco Central invierte en el exterior. ¿Qué significa? Grandes stocks de monedas de reserva que ahora sí que puede ser tautológico, moneda de reserva, pero pues son monedas de economías avanzadas, son monedas que tienen una amplia credibilidad o las monedas con más credibilidad y estabilidad en el mundo, que pues son el dólar estadounidense, el euro y recientemente y para algunas transacciones también los yenes. Pero no nada más son monedas las reservas internacionales, también puedes tener reservas como país en metales preciosos, en oro, en plata. De hecho, antes así se manejaban las reservas internacionales hace bastantes años. Todavía está la visión un poquito fantasiosa, ¿no? De las bóvedas llenas de lingotes de oro que tiene cada país. Antes en algún momento fue una realidad. Con el paso del tiempo pues se fueron dando cuenta que el oro, la plata son finalmente materias primas, resultado pues de la extracción de la minería y y al ser materias primas pues es un recurso finito, es un recurso que puede tener problemas de distribución, es un producto que puede tener problemas de escasez, que por más que sea un metal precioso valiosísimo no deja de ser un producto con oferta y demanda que tiene más volatilidad que lo que puede tener las monedas de reserva, ¿no? Entonces fuimos abandonando esta idea de tener todas las reservas internacionales en metales preciosos. Ahora sí tenemos oro, sí tenemos plata, pero la tenemos en una cantidad limitada. La mayoría de nuestras reservas son pues, en monedas de economías avanzadas. ¿Okay? ¿Y qué propósito tienen las reservas? Darle credibilidad económica al país. Simplemente que en el exterior te perciban como una economía estable, que los otros países que van a hacer transacciones contigo sepan que puedes cumplir tus obligaciones con ellos, tus transacciones comerciales, porque tienes ahora sí que un stock que te respalda, ¿no? Si los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, te van a dar un crédito para una recuperación económica, para que tengas flujo de efectivo para tu gasto corriente o para algún proyecto productivo de México, pues si tienes unas reservas internacionales grandes, a ellos les das credibilidad de que eres un cliente que finalmente sí va a pagar sus deudas y va a poder responder por su deuda externa. Y entonces, ¿qué haces? Digamos, merecedor de tasas de interés muchísimo más bajas. ¿Okay? No te van a cobrar tanto sobre los préstamos que te hagan. Y finalmente también los inversionistas. ¿Okay? Si tú eres un inversionista que quiere meter su dinero y saber y que México le regrese rendimientos por esa inversión, pues tener reservas internacionales es un voto de confianza para los inversionistas, ¿no? Que saben que vas a poder responder por el dinero que se le invierte al país. Y en segundo plano también le da credibilidad a tu moneda y esta es la parte más importante para esta presentación. Para que el papel moneda impreso y circulando tenga valor, para que los pesos, los billetes que imprimió el Banco Central y que los inyectó a la economía para que nosotros podamos hacer nuestras transacciones, nuestra compraventa de bienes y servicios, para que esta moneda que utilizamos, nuestros billetes, tengan valor, el Banco Central tiene que tener un mismo stock, pero de reservas, de monedas de reserva dentro de sus reservas internacionales. Porque, ¿qué pasa? Vamos a decir que tienes 100 pesos circulando en el país y tienes $10 en tus reservas. Bueno, eh, pues como los 100 pesos circulando en el país son el pasivo del Banco Central, son ahora sí que la moneda que inyectó y por la que tiene que responder, los dólares son su activo y tienen que ser equivalentes sus activos y tus pasivos, como en cualquier otra empresa. Entonces, tienes 100 pesos circulando, tienes $10. En la equivalencia, por cada 10 pesos tienes $1. Muy bien, ahí tienes una paridad cambiaria. Pero si el día de mañana te gastas sus reservas internacionales, que ahorita eso ya no es tan fácil en la actualidad, porque el Banco Central, el Banco de México ya es un organismo autónomo, pero durante grandes periodos de la historia no fue un organismo autónomo y el gobierno podía disponer de las reservas y acabarse los dólares dentro de las reservas. Si de un día para otro te acabas la mitad de tus dólares, ya no tienes 10, sino que solo tienes 5, pero tienes la misma cantidad de pasivos, que son los mismos 100 pesos circulando,
automáticamente tu paridad cambiaria sube de 10 a 20 pesos por dólar. Entonces, le tienes que dar credibilidad a tu moneda, el peso tiene que tener valor y lo tienes que respaldar con dólares y también tienes que estabilizar tu tipo de cambio. Entonces, en todo eso es de alta importancia las reservas internacionales. ¿Okay? Ahora sí, con estos dos conceptos nos podemos ir a revisar los puntos más importantes en la historia macroeconómica de México. Iniciamos en 1917. ¿Qué pasó en 1917? Pues lo más importante a nivel global, terminó la Primera Gran Guerra, ¿ok? Y termina la Gran Guerra y nos deja a todos a nivel global, no nada más a México, pues con una amplia necesidad de reconstrucción, de volver a activar las economías, de dejarnos de centrar en un gasto impresionantemente grande, que para México no fue tanto, pero para los países que están involucrados, pues toda su economía, digamos, se tiró hacia una inversión en una guerra, ¿no? Que finalmente no es recuperable. México viene en esta misma ola de recuperación económica y México tuvo hasta eso de su parte algo muy valioso que fue la vía primario exportadora. México empieza a exportar petróleo, que era lo que teníamos, ahora sí que pues para tirar para arriba, ¿no? México producía el 15% aproximadamente del petróleo mundial y se valió de eso para emprender ese camino hacia la recuperación y hacia el crecimiento, hacia una estabilización. Y todo iba muy bien. México está exportando petróleo. No está también depender tanto de un solo artículo, después lo veremos, pero bueno, en ese momento funcionaba y la economía crecía. ¿Qué pasa? Bueno, en 1929 viene la Gran Depresión para Estados Unidos, estalla básicamente la economía estadounidense, estalla una bomba de deuda que se generó, que se autogeneró Estados Unidos, eh, y se viene una crisis económica muy fuerte para ellos. Y desde ese tiempo ya era una realidad que a Estados Unidos le da tos y a nosotros nos da neumonía, ¿no? La Gran Depresión de Estados Unidos representa para México de 1929 a 1932 pérdida del 17.6% en la productividad, en el PIB nacional, en la producción nacional. La caída de las exportaciones mineras, agrícolas hacia Estados Unidos, pues representó el 60% de nuestra balanza comercial. Ya desde ese entonces Estados Unidos era pues nuestro cliente más importante y es algo que la verdad no hemos aprendido desde 1917 hasta esta época, sigue siendo pues gran parte de nuestro principal cliente, dependemos totalmente, nuestra balanza comercial depende totalmente de que Estados Unidos tenga la capacidad de comprarnos. Y si de un día para otro Estados Unidos pierde esa capacidad, porque las familias de Estados Unidos pierden su capacidad de comprar, las empresas quiebran, y ya no necesitan traer productos de México, pues eh, tumba de un día para otro nuestra balanza comercial. Y eso fue lo que pasó en ese tiempo. Entonces, pues de un auge de crecimiento, un sendero de crecimiento que traía México de 1917 en adelante, pues se ve mermado, ¿no? En 1929. Pero un poquito más a profundidad de qué pasó en 1929 se encuentra en este video de YouTube. Que este link se los voy a dejar en los comentarios. Por favor denle una checadita al video, dura poquito menos de 10 minutos, para que entiendan qué pasó, por qué Estados Unidos le sucedió la Gran Depresión, y lo platicamos en la siguiente clase, ¿ok? Por el momento continuamos. Acabándose los efectos más grandes de la Gran Depresión en 1932, México empieza con ese sentir de que no puede ser tan golpeado por una economía extranjera, ¿no? No puede depender tanto de economías foráneas, y empieza esta reconstrucción mexicana y una persecución por una autonomía nacional. Inicia la corriente de nacionalismo económico que terminaría pues quizás hasta los años 80, ¿no? Realmente cuando nos empezamos otra vez a dar cuenta de que sí necesitamos participar con el mundo y hacer tratados comerciales y abrirnos hacia la economía globalizada. Pero en este tiempo, en los años 30, es todo lo contrario. Inicia México tiene que ser autónomo, México tiene que tener industria, tiene que dejar de depender de las actividades primarias, agricultor, minero, ganadero. Tenemos que ser un país productivo que tenga su propia industria de la transformación y que ésta sea competitiva.
¿no? Empieza un fuerte gasto público y el gobierno que dice, las empresas las voy a poner yo, las industrias las voy a activar yo, voy a hacer empresas paraestatales administradas por el gobierno que impulsen la productividad de México y que por lo tanto nos lleven otra vez a un sendero de crecimiento económico importante. ¿Okay? Esta fue la mentalidad de 1932 a 1940 y de alguna manera abrió paso a lo que sucedió de 1940 a 1970, que fueron 30 años. Yo creo que los 30 años más importantes o de los que más lecciones nos quedan sobre el manejo de la economía mexicana. ¿Qué pasó en esos años? Eso bien, es la época del desarrollo estabilizado, del milagro mexicano, que coloquialmente se le dice. Eh, México implementa una política de sustitución de importaciones que no es más que una política proteccionista en la que cierra un poco, digamos, las compuertas con el exterior y dice voy a impulsar mi industria, voy sigue con esta corriente nacionalista de impulsar la industria, de protegerla, de quitarle la competencia del exterior, por lo menos por algún tiempo, para darle, ahora sí que darle una oportunidad de que se desarrolle, de que sea competitiva, de que sea grande y, y de y de estar preparada, ¿no? Para en un futuro competir en un mercado global. Pero bueno, en este tiempo esa fue la política, se le dice de sustitución de importaciones porque precisamente, literalmente esa era la idea, sustituir las importaciones, hacer que la compra se hiciera local, que no se trajera del exterior. ¿Okay? Tuvo como resultados el gran milagro mexicano, picos de hasta 7.5 de crecimiento anual, muy bajo desempleo, una inflación muy chiquita. Aquí vemos que el promedio de 1954 a 1970 de crecimiento estuvo en 6.8% anual. El crecimiento de la producción industrial subió 8% y la inflación bajita, 2.5%. Algo que difícilmente alcanzamos en esta época. ¿Okay? Entonces, todos los indicadores macroeconómicos de México en esos años, sobre todo de 1954 a 1970, pues eran como todos los quisiéramos ver en el presente, ¿no? Amplísimo crecimiento, altísima producción industrial, inflación baja, desempleo bajo, mucho empleo para las personas. ¿Y cómo se logró este milagro mexicano? No nada más se trataba de cierra las compuertas y obliga a todos a comprar local para que tu industria crezca. No era una idea tan simple como esa. Era un plan económico integral que se tomó en ese tiempo. Y se puede reducir en estos 3 puntos para fines de esta clase. Se limitó el financiamiento del gasto público exclusivamente a proyectos productivos y no para gasto corriente. ¿Qué significa esto? Que el gobierno no podía financiarse, no podía tener deuda ni interna ni externa para financiar pues sus cuentas, su gasto, su nómina, su gasto fijo de operación, es que su gasto corriente. O sea, no podías utilizar deuda ni ningún tipo de financiamiento para cosas que no te iban a tener ningún rendimiento. Finalmente había amplios o muy duros filtros para los financiamientos de los proyectos de gobierno. Se tenía que demostrar que iba a aumentar la productividad del país, que iba a aumentar el empleo, que iba de alguna manera a contribuir a la disminución de la pobreza nacional. ¿Okay? Entonces había una alta regularización del gasto público, se desarrolló el sector financiero privado, veíamos la clase pasada que el papel de un banco comercial es captar el ahorro de las personas y prestárselo a otras personas, ¿no? Actúa como un intermediario, capta el ahorro y se lo presta a inversionistas, que estos inversionistas quieren poner sus empresas, quieren contribuir a la producción del país, quieren pues, dar empleo y entonces obtienen un préstamo que viene de los ahorros de otras personas y por ese préstamo pagan una tasa de interés que finalmente se convierte en la ganancia del banco, pero también se convierte en el rendimiento para la recompensa, digamos, para aquel que metió sus ahorros, ¿no? Entonces ese desarrollo del sector financiero privado se da en estos años. Y se aplicaron políticas proteccionistas para promover la compra local e inhibir las importaciones. Aquí hay un punto muy importante. Vimos la clase pasada que las políticas económicas son de 3 tipos, política fiscal, política monetaria y política comercial. Dentro de la política comercial están este tipo de prácticas que son las políticas proteccionistas, quitarle la competencia a tus empresas locales para que puedan de alguna manera bajo la teoría de que tienen que crecer y crecer sin ser golpeadas,
por otras economías o por otras industrias avanzadas que pueden venir e impedir el crecimiento de tu industria nacional, ¿no? Básicamente esa es la idea de una política proteccionista, pero tiene un doble filo, y eso es lo que vamos a ver, y que contribuyó a por qué terminó el milagro mexicano, ¿no? Aquí veíamos por qué inició, cómo se logró, pero aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué termina? A pesar de que el plan económico tuvo un inicio excelente, hubo un fuerte factor que terminó por alcanzar, hubo una realidad que terminó por alcanzar a México. Y es que las políticas proteccionistas mal administradas, los subsidios mal administrados, siempre van a terminar por obstaculizar la innovación y la productividad en un país. Eh, Lamentablemente no fue como se esperaba para la industria, de que le íbamos a quitar la competencia internacional y la íbamos a cuidar y a mimar hasta cierto sentido. El papá gobierno no iba a cuidar a sus industrias mexicanas, y estas iban a crecer y a tener esa ambición de ser competitivas, de tener avances tecnológicos, de estar digamos que a la vanguardia y preparadas para la apertura comercial para competir a niveles internacionales. No sucedió así. Lamentablemente fuera de la industria petrolera no hubo un desarrollo tecnológico en el país. Hubo mucho mal manejo de los apoyos de gobierno a las industrias, hubo muchos abusos dentro de los capitales que trajeron a México. El país no dejó de depender de la agricultura y la minería para mantener su nivel de exportaciones. Nunca abandonamos lo que era el objetivo, que era dejar de depender del sector primario. Nunca se logró tampoco, aparte, que los altos beneficios que obtuvo el país se percibieran en las clases económicas bajas. El segundo objetivo del desarrollo estabilizador. El primero era desarrollar la industria, el segundo eliminar o aminorar la brecha social, que la diferencia entre pobres y ricos no fuera tan amplia, y sin embargo tampoco se logró, y esa fue una muy fuerte crítica que la corriente de izquierda le hizo a este periodo de la historia. No cumplió su objetivo. Fue un desarrollo estabilizador que lo disfrutaron las clases media alta y la clase alta, los empresarios de alto nivel, que sí se aprovecharon de que no había competencia, que pusieron sus industrias, que crecieron y se hicieron multimillonarios, pero realmente nunca bajaron los beneficios y nunca hubo una disminución de la pobreza. Entonces México termina descubriéndose o autodescubriéndose como una economía muy ineficiente. Entonces, mucho crecimiento pero sin una buena distribución de los recursos, y mucho crecimiento pero sin verse reflejado en una capitalización de la tecnología nacional. Con eso termina el milagro mexicano y nos deja muchas lecciones, ¿no? De que puedes tener todos tus indicadores macroeconómicos envidiables, ejemplares, sin embargo no verse reflejado en la calidad de vida de las personas, y entonces sigue estando mal el plan económico. ¿Okay? Como decía, la izquierda mexicana hizo una fuertísima crítica a esto, a que no se aminoró la pobreza, y entonces propuso un cambio de timón drástico. Con la entrada de Luis Echeverría se abandona el desarrollo estabilizador y empieza esta nueva corriente de desarrollo compartido de Luis Echeverría. ¿Y qué dijo Luis Echeverría? Voy a hacer absolutamente todo lo contrario. Quito los filtros que regularizan al gasto público y hago fuertísimas inversiones sin ninguna regularización y sin ninguna justificación de que vaya a aumentar la productividad nacional. El gasto público sube, pero sube muchísimo. En el primer año subió 21%. ¿Y de dónde salió ese dinero? ¿No? Si de un año para otro subes 21% tu gasto público, pues ¿de dónde sacas ese dinero como gobierno? Pues simplemente fuera fácil. El Banco Central en ese momento no era autónomo, por lo tanto bastaba una orden de imprime más billetes. Imprime más billetes que necesito gastar más. Básicamente esa fue la decisión. ¿Y funcionó? Bueno, el imprimir más billetes es una política monetaria. ¿Okay? Es una política monetaria expansionista que al principio dio buenos resultados. Tuvo el primer año de Luis Echeverría tuvo un crecimiento de 8.5% que le dio credibilidad a su plan de gobierno. Y entonces, ¿qué pasa? Pues dicen, oye, gastar funciona, pues gastemos más. Pero ¿qué pasa? No podemos seguir imprimiendo billetes. Entonces, pues vamos a aumentar la deuda. Vamos a traer dólares del exterior. Ya nos agotamos las reservas, pero quiero más dólares. ¿Ok? De hecho, en 3 años duplicamos la deuda externa mexicana.
Entonces ahí la cosa tendría que haber sido una señal de alerta, ¿no? Desde aumentar el gasto público estrepitosamente, tener que imprimir más billetes para solventar tu gasto escandaloso, pero aparte duplicar tu deuda externa en 3 años. Fueron años de bastante descontrol y de un hambre, de un modelo económico diferente, pero que nadie realmente se puso a evaluar en ese sentido, ¿ok? ¿Y qué consecuencia tiene crecer tanto la deuda externa? Porque a lo mejor ni siquiera era malo, ¿no? Pues hasta que no lo analizas. Pero si necesitas pedir prestado al exterior para continuar gastando, porque ni siquiera, insisto, no había filtro de productividad de para qué ibas a utilizar ese dinero, pues la demanda de México por dólares subió, y subió muchísimo. Pero acuérdense lo que vimos al principio de estas diapositivas. México tenía un tipo de cambio fijo. Entonces, sube su demanda de dólares, pero no responde a la realidad de cualquier mercado. Sube tu demanda, tendría que haber subido el precio del dólar, pero no sube. Entonces, al no poder subir el tipo de cambio por la política adoptada de cambio fijo, el peso entra a una sobrevaloración sin fundamento, lo que les decía en el ejemplo de las botellas de agua, ¿no? El peso de repente vale muchísimo más, pero no tienes una productividad que te respalde, no tienes un fundamento detrás de eso. Y para cualquier economía eso es bastante peligroso. Lo vamos a ver o lo vamos a ejemplificar con este pequeño ejemplo bastante sencillo. Si hay dos empresas, imaginen todos que hay dos empresas, una aquí en México y una en Estados Unidos, una aquí en Tijuana y otra aquí cruzando en San Diego, ¿ok? Y las dos producen celulares. Las dos producen smartphones, exactamente las mismas características, exactamente con las mismas capacidades y por lo tanto con el mismo valor. ¿Ok? $1. Y la paridad cambiaria es de 5 pesos por dólar. Por lo tanto, ese celular que en San Diego vale $1, aquí vale 5 pesos y hay una paridad, ¿no? Un mismo valor. Si el Banco de México determina sobrevaluar la moneda mexicana y cambiar el tipo de cambio, el día de mañana dice el Banco de México, ¿sabes qué? Ya no va a valer 5 pesos por dólar. Ahora cada peso va a ser equivalente a $1. Y de eso yo me voy a encargar manipulando la demanda y la oferta interna de dólares en el país. Pues entonces, un día valía 5 pesos por $1, al otro día vale 1 peso por $1. Y hasta ahí todo bien, está bien. Si quieres manipular tus transacciones internas y hacer un tipo de cambio de esa manera. Pero ¿qué pasa? Los celulares de la historia, de nuestra historia, pasan a valer en Estados Unidos, siguen valiendo $1 sin cambio, allá no pasó absolutamente nada, pero en México $5. ¿$5 para quién? Pues para un extranjero que quiera exportar. Si yo soy un extranjero y eh, vengo a querer comprar celulares a México, pues en México no cambia. El celular sigue valiendo los 5 pesos, ¿no? Pero entonces, si cada peso es $1, yo como extranjero tengo que traer $5 para comprar un celular en México. Y ahí es donde empieza el problema. Si yo soy un inversionista y quiero comprar celulares para exportar, pues ¿dónde los voy a comprar? ¿En Estados Unidos, donde valen $1, o en México, donde de un día para otro ya valen $5? Pues realmente, pues la decisión es muy obvia, ¿no? Los voy a comprar en Estados Unidos. Y eso exactamente es lo que pasa cuando sobrevalúas ficticiamente tu moneda, ¿ok? Cuando eh, ficticiamente le das un valor al peso que no tiene, pues lo haces fuerte, sin productividad, y haces que todo tu producto interno, todo lo que produces internamente para el exterior, suba de precio. Sube de precio muchísimo, como en el ejemplo que les acabo de dar. ¿Ok? Y entonces, pues ¿quién va a querer comprar tus productos para exportarlo? Pues nadie. Y eso fue lo que pasó en esos años. Las exportaciones de México bajaron y bajaron muchísimo, y entonces nos lleva a un déficit comercial, aparte de todos los problemas que traíamos de la deuda externa gigante, de estamos imprimiendo billetes, un gasto de gobierno escandaloso, con una moneda sobrevaluada, nuestras exportaciones caen y las importaciones subieron dramáticamente. Todo en el exterior estaba muchísimo más barato que comprarlo en México. Incluso hay una anécdota que escuché hace unos días que decía que ir a Acapulco era más caro que ir a Nueva York. Pues las personas iban a Nueva York mejor, ¿no?
y aparte tenemos un déficit comercial gigantesco. ¿Y cómo pagas los productos que compras en el extranjero? Estábamos importando muchísimo, pero en las transacciones internacionales, en el comercio internacional, las cosas se pagan con dólar, las cosas están dolarizadas, ¿no? Pero tú no tienes dólares, volvemos a lo mismo, pues tienes que salir a comprar. Y entonces, ¿qué pasa si ficticiamente el dólar aquí vale 5 pesos o un peso por dólar? Ya, ahora sí que agarren el ejemplo que quieran, pero el punto es que el dólar en México está mucho más barato que en cualquier parte del mundo y tienes que salir a comprar, pues te quiebras tú solo, quiebras a tu economía. Volvamos al escenario en el que tienes una política de tipo de cambio fijo en el que tu país, el dólar está ficticiamente más bajo que en el resto del mundo. Agreguemos que no tienes dólares en tus reservas, ya las agotaste, incluso estás fuertemente endeudado, debes dólares, no solamente no tienes. Sumemos por último que tienes un déficit comercial y aparte de que debes dólares de deuda externa, debes dólares de importaciones. Pues inevitablemente ahí es donde les decía al principio, México se vio forzado a devaluar, forzado a que el dólar subiera creo que 50% más o menos de básicamente de un día para otro, ¿no? Pero esto, aparte, los inversionistas no es como que los agarras de sorpresa. Los inversionistas, los que tienen capitales grandísimos metidos en tu país, se van dando cuenta de esta sintomatología que presenta tu economía, se van dando cuenta que tus reservas están bajando, que tus importaciones están subiendo, que tu tipo de cambio no lo quieres abandonar y saben que en cualquier momento vas a devaluar, en cualquier momento tu moneda va a perder el 50% de su valor, que fue en este caso. ¿Y qué pasa? Yo agarro mis dólares y me voy de aquí, ¿no? Hay una fuga de capitales, porque los inversionistas no se van a quedar a perder su dinero. Y eso pasó en ese tiempo. Entonces fue una mezcla de malas decisiones, la política de tipo de cambio fijo, el manejo sumamente irresponsable de las reservas, el acelerado endeudamiento externo y la falta de control en el gasto de gobierno. Estas 4 razones estuvieron detrás del gran desequilibrio económico de la debacle de 1982. ¿Okay? Y aquí les dejo esta pequeña reflexión para esta parte. En el fondo de las crisis mexicanas siempre hay una falla de mercado y una falla de gobierno, pero cuando fallan los dos, tanto el mercado como el gobierno, uno puede esperar lo peor. Y eso fue lo que pasó en esta crisis. Falló el mercado, la balanza comercial se descontrola, los inversionistas se van, esa es la parte del mercado, mercado de financiero y mercado de bienes y servicios, los dos se descontrolan, pero aparte el gobierno se endeuda y gasta descontroladamente. Entonces es la mezcla perfecta para una crisis económica y esta es una lección que lamentablemente no entendimos en ese tiempo, porque en 1994, ahora sí que se lo resumo aquí mismo para no irme tan larga, pasa lo mismo, ¿no? Primeramente, en 1987 México firmó un pacto de solidaridad económica que el gobierno tiene que firmar con los empresarios para que por favor dejaran de subir sus precios, que la inflación no estuviera tan fuera de control como estaba en ese momento. Básicamente fue un compromiso de los empresarios de, ¿sabes qué? Independientemente de los movimientos que traes con tu moneda, yo no voy a subir los precios, me comprometo a ayudarte gobierno por ese lado. ¿Ok? Y entonces solamente así se, se, se frena la inflación que andaba en dobles dígitos, andaba en 100%, casi triple dígito de hecho, estaba altísimo, ¿no? Entonces pues, se firma el pacto de solidaridad económica, se frena un poco la debacle de la economía mexicana y empieza hay otro cambio de timón. Tuvimos el desarrollo estabilizador, tuvo sus fallas. Cambiamos de timón, nos fuimos al desarrollo compartido, tuvo fallas inmensas. Y en 1980 empieza otro cambio de timón, la época neoliberal, que tan conocida en estos años. Se acaba la fuerte intervención estatal, se acaban las paraestatales, decimos, ¿sabes qué? Nosotros Estado, por lo que veo, le estamos haciendo más daño que bien a la economía, vamos a alejarnos un poquito, vamos a hacer nuestro nivel de Estado como regularizador, pero dejar al libre mercado. Hay una apertura en el sector financiero y hay un inicio de México por tratados comerciales, por hacerse competitivo, entrando o adoptando la globalización, ¿no? Se abandona esta mentalidad nacionalista
de décadas en el gobierno. Y pues se inicia el Telecan en 1994, que hasta la fecha, que ahora se llama TEMEC, pues no es nuestro tratado comercial mucho más grande, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa en 1994? El error de diciembre. A pesar de que estábamos en otro cambio de timón, en una reestructuración económica que parecía prometedora, pues no nos podíamos iniciar en este mundo globalizado sin una otra crisis. Carlos Salinas llevó el déficit de la cuenta corriente a niveles históricos a través de endeudamiento, gasto público, emisión de bonos de gobierno. Y pues lo lamentable de esto es que ya lo habíamos pasado, ¿no? Lo habíamos pasado 12 años antes. Entonces cuando termina el gobierno de Carlos Salinas no había otra opción más que devaluar. Pero ese fue el error de diciembre. Si quieren, documentense un poquito sobre ese tema y también lo vemos en la siguiente clase, porque se le dice el error de diciembre. Ya tenemos ahí 2 temas que hablar la siguiente clase, por qué se causó la Gran Depresión, cuáles fueron las grandes causas de la Gran Depresión del 29, eso en el video de YouTube que les dejo en la descripción, y acá qué pasó en el error de diciembre, por qué se le conoce coloquialmente como el error de diciembre, lo vemos en la siguiente clase. ¿Sí? Pero básicamente fueron las mismas fallas, repetidas otra vez. Y en esta ocasión tuvimos que recurrir al Fondo Monetario Internacional para rescatar a la economía mexicana. No hubo otra que inyectar dinero del extranjero. En 1996 y hasta 2008, pues ahora sí nos estabilizamos. Ahora sí dejamos este sube y baja tan grande de crisis económicas tan importantes que tuvimos en la época de apertura comercial. Pues es un debate ampliamente, todavía se encuentran muchas ideas, muchas mentalidades y corrientes económicas sobre si ha sido bueno o ha sido malo este periodo. Si se trata de una época de estabilidad o se trata de una época de insuficiencia. Se caracteriza por inflación controlada este periodo, un solo dígito, 3-4%, y un crecimiento promedio de 2% anual, 2.5%, algunos años hasta 3%, pero ha sido todo así, muy estable. Desde 1996 hasta 2008 fue todo bastante estable, crecimiento chiquito pero sostenido, ¿no? Crece, lo que sí, es que crece la polarización. ¿Qué significa la polarización? La brecha social. Y eso ha sido la crítica a esta parte, ¿no? Igual que en el desarrollo compartido, desarrollo estabilizador, perdón, pero con niveles de crecimiento todavía más chiquitos. Tenemos un crecimiento sostenido, pero una brecha social que se está agrandando. No logramos abatir la pobreza. Todavía no le damos a esa mezcla perfecta de políticas que tenemos que implementar para que la pobreza en el país disminuya. Adicional a que crece la polarización en esta época, hay alta concentración en las industrias. Seguimos otra vez desde los años 40 luchando con este objetivo de que nuestra industria se desarrolle, de que nuestra industria se haga competitiva. Sin embargo, pues no lo hemos logrado y seguimos en un sendero de concentración, de monopolios, de oligopolios, de falta de competitividad dentro de nuestro sector industrial. Y en 2008 pues nos pega la crisis financiera de Estados Unidos y se repite un poquito lo de 1929, no a esa escala, pero sí nos pega una crisis externa. Nuevamente nos pega una crisis externa, nuevamente hay una bomba especulativa en Estados Unidos que termina por explotar. La gente pierde sus casas, la gente pierde su empleo, las empresas cierran y por lo tanto la necesidad de Estados Unidos baja, de comprarnos producto, de exportar cosas a México baja y entonces nos vamos a una crisis económica. Hay una pérdida masiva de dólares, lo que conduce a una devaluación de 10 pesos a 15 pesos por dólar, básicamente de un momento a otro. Pero, ¿cuál fue la diferencia importante en esta? Ahora sí que por primera vez en toda la recapitulación de esta clase, es la primera vez que puedo, en la historia de México, aquí sí les puedo decir, implementamos políticas de recuperaciones anticíclicas. ¿Y qué es una política de recuperación anticíclica? Es cuando el gobierno interviene de manera efectiva, haciendo un gasto de gobierno productivo para que la demanda en el país no se caiga, a pesar de que estamos en una recesión, a pesar de que las empresas
pierden producción, las exportaciones bajan, el gobierno entra e inyecta dinero a la economía, e inyecta infraestructura a la economía, de manera que la demanda, vamos a decir, si se pone a construir carreteras, pues aquellas constructoras van a de alguna manera a, a darle estabilidad, no a dar el crecimiento. Una industria va a bajar, a lo mejor las industrias de comercio internacional van a bajar, pero las industrias constructoras van a subir y eso va a estabilizar la economía. Esa es una política anticíclica y en 2008 se hizo de manera efectiva, por lo tanto solo nos pegó un año. Hubo un rebote económico importante en la economía y de ahí continuamos con el sendero no muy favorable de 2% de crecimiento, pero finalmente lo recuperamos rápido. Y bueno, terminó nuestro viaje por la historia macroeconómica de México, que sí duró 40 minutos, pero espero se lleven cosas importantes de este video, se lleven lecciones importantes que nos deja la historia económica del país, reflexiones sobre que nos cuesta mucho como país, nos cuesta mucho como a los gobiernos que hemos tenido al frente de la población, les cuesta mucho entender las lecciones. Ahora sí que el que no conoce su historia está obligado o está sí obligado a repetirla, está condenado a repetirla, ¿no? Y eso en México pues nos pasó 1, 2 o 3 veces con las crisis económicas, por no cuidar las reservas internacionales, por no abandonar un tipo de cambio que es ineficiente y por endeudarse o por no controlar el gasto público, ¿ok? Y bueno, aquí les voy a dejar una tarea, me quedé hasta el 2008. ¿Cómo estamos ahorita? En Teams les dejé un documento en Word, por favor descárguelo y ahí les hago 2 preguntas. ¿Qué decisiones económicas que consideres relevantes se tomaron del 2010 al 2020? Hagan ahí un poquito de investigación y me dicen algo que en los medios de comunicación pueden encontrar, que en algún artículo pueden encontrar sobre, o algún video, algún podcast incluso, que les hable un poquito de qué pasó del 2010 al 2020 en cuestión de decisiones económicas de México. Y si encuentran alguna ahí que les parezca interesante, pues la discutimos en la clase, pero también pónganmela ahí en su tarea, por favor. Y la segunda es de los temas económicos que se están debatiendo actualmente en pleno 2021, que pues nutrarse un poquito al respecto, revisen un poquito en medios qué temas hay ahorita. Estamos en una recesión derivada de una pandemia que fue algo que no fue culpa realmente de ningún país, es una pandemia global. Entonces no es una crisis económica derivada de un choque externo per se, no es una crisis económica derivada tampoco de un mal manejo interno, es una crisis muy diferente, muy particular la que estamos pasando ahorita, que pues depende de algo ajeno para todos, ¿no? Que es una pandemia, una crisis de salud. Pero finalmente pues se traduce en la crisis en la que estamos ahorita, ¿no? Pérdidas del PIB muy importantes, pérdidas de empleo, cierres de empresas, ¿cómo vamos a salir? ¿No? Ahí en el podcast que les dije al principio de la clase de peras y manzanas han hecho algunas recapitulaciones importantes de lo que fue el 2020 y las perspectivas económicas para 2021. Pueden buscar ahí para que sepan más o menos de lo que está pasando o buscar en los medios de comunicación que ustedes prefieran. Pero necesito que me contesten, pues, qué consideras que es lo más relevante de lo que está pasando ahorita y qué opinión te lleva a formar, qué es lo que ha estado bien, qué es lo que ha estado mal de las decisiones económicas que se están tomando en el presente, ¿no? Entonces, son pequeñas reflexiones cortas, algunos renglones, nada más quiero que se empiecen a familiarizar, ¿no? Empiecen a leer sobre economía, a leer sobre realidad económica en el país y a formarse una opinión propia al respecto con lo que vamos aprendiendo en la clase. Bueno, pues por mi parte sería todo. Una pequeña nada más conclusión, las decisiones macroeconómicas que toma un país marcarán el desempeño de su economía en el corto, mediano y largo plazo, como lo pudimos ver en este recorrido por casi 100 años de historia mexicana que nos aventamos ahorita en 40 minutos. La macroeconomía está muy lejos de ser una ciencia exacta, pero entenderla es esencial para la toma de decisiones en cualquier nación. Eso es importante. La macroeconomía, que es pues hija de la economía o una rama de la economía, no es una ciencia exacta, es una ciencia social. No tiene leyes que todo el tiempo se cumplan.
pero se tienen que entender el funcionamiento de los indicadores macroeconómicos para poder manejar una nación, ¿no? Y México ha vivido tanto periodos de expansión como grandes crisis en los últimos 100 años. Conocer la historia y comprender qué salió mal y qué salió bien es la única herramienta certera que se tiene para enfrentar las decisiones futuras. ¿Okay? Y pues listo. Espero todos no les haya parecido muy pesado este video. Nos vemos en la siguiente clase y comentamos pues qué les pareció lo que vimos en esta pequeña recopilación. ¿Ok? Muchas gracias a todos y nos vemos en clase.